Hola mi gente, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, muy bien. En este día les traigo el tutorial de esta máquina, la máquina recubridora. En este momento me está dando basta en la primera aguja. Bueno mi gente, entonces aquí vamos a empezar a arreglar la basta. La máquina se está basteando con la primera aguja. Entonces vamos a quitar el prensatelas en este momento. Después vamos a proceder pues como a quitarle los hilos como para que no nos interfiera en el cuadre de la máquina, de las agujas con el looper. Entonces vamos a arreglar la basta, vamos a organizar lo que es el gancho, vamos a organizar lo que es el guardalazada, el guarda agujas, que es muy importante para el cuadre de la máquina, ya que nos permite tener una buena sincronización. Y para quitar las bastas es muy fácil organizar lo que es esta máquina. Entonces vamos a ellos. Vamos a empezar a organizar la máquina. Y paso por paso les voy a explicar cómo. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a quitar. Vamos a quitar los dientes delanteros. Se trae dos dientes, los delanteros y los traseros. Vamos a quitar los delanteros con el tornillo que vemos ahí en este momentico, con el que estoy quitando. Aquí lo quitamos. Y vamos a ver lo que es el sincronismo de la máquina. El sincronismo de la máquina depende la entrada y la salida de la aguja y del looper. La entrada del looper y la salida del looper. La entrada por detrás de las agujas y la salida por delante de las agujas. Ahí vemos que está entrando más arribita y saliendo más abajo. Ese sincronismo se llama el 1-2. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en este momentico. Que entre más arribita y salga más abajo para tener un sincronismo de 1-2. Normalmente ese sincronismo se hace para las telas como algodón, licras, más que todo como para esas telas, pero pueden servir para otras telas. Muchas veces las máquinas no nos funcionan con ese sincronismo y tenemos que colocarle esta 1-2. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a quitar el guardalazada para que nos permita observar lo que es el sincronismo de la máquina y podamos percibir más claramente cómo nos queda entrando la aguja y saliendo. Bueno, aquí vamos a ver entonces muy claritamente, está entrando y saliendo. Es un sincronismo que se llama 1-2. Está entrando y saliendo más abajito, como podemos ver. Lo que vamos a hacer es que nos quede bien sincronizada la máquina y podemos ver en este momento, ahí la aguja se está llevando el looper. No podemos permitir ese sincronismo porque va a dañarlo el looper y nos va a hacer una basta. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a organizar eso. También podemos ver que la primera aguja está entrando muy cerquita del ojito del looper. No puede entrar en ese lado, debe entrar más atrás, en esta partecita ahí. Ahí es donde debe pasar la primera aguja para que tenga un buen sincronismo en la máquina. Aquí podemos ver por qué lado está cayendo la aguja. Ahí vemos que está entrando muy cerquita del ojo de la aguja. Esa parte no puede estar ahí. Ahí podemos ver dónde está cayendo y no debe caer en esa parte. Debe caer aquí más o menos. O un poquitico más atrás para que nos haga un buen sincronismo. Pero no ahí donde está cayendo en este momento. No puede caer ahí porque si no nos puede hacer una puntada muy fea. Lo que tenemos que hacer es que caiga más atrásito de donde está cayendo en este momento. Lo que vamos entonces a hacer, vamos a quitar los tornillos superiores de la tapa para poder realizar lo que es un buen sincronismo de esa parte, para que la aguja nos caiga más atrás y nos pueda hacer un buen sincronismo. Entonces aprovecho una vez para
pedirles a ustedes que los que están viendo el video en este momento y les haya pues ayudado en algo, para que se suscriban y me ayuden en mi canal para crecer cada día más y pueda servirme a mí para seguir subiendo videos, y de los cuales esa es mi idea, subir cada día más videos y apoyarlos a ustedes en todos los problemas que tengan con las máquinas. Igual cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber en los comentarios, y cualquier video que quieran que suba nos pueden ayudar también. Ahí vemos lo que es. Entonces en esta parte vamos a quitarle también el sello que tiene, que es el que no permita que suba el aceite y pueda bordarse pues por los lados de la máquina. Bueno, entonces espero su colaboración y su suscripción para que me ayuden, por favor. En esta parte lo que vamos a hacer entonces, les voy a mostrar en esta parte en donde están los tornillos hexagonales, de los cuales son los que tenemos que aflojar para poder tener esa parte, la podamos tener libre y podamos mover lo que es la leva de looper con las agujas, para poder tener un sincronismo en esa parte y podamos moverla para que la aguja me caiga en donde les mostré más atrásito. Debe caer mucho más atrás del ojito de looper. Entonces aquí voy a coger la llave hexágona con un destornillador para quitar los tornillos, porque siempre son duritos. Son en sí son 4 tornillos. Vamos a empezar a quitar los tornillos. Esa parte tenemos que quitarla porque es lo que nos va a liberar esa partecita para poder mover lo que es todo el mecanismo y nos puede dar una buena sincronización. Esos tornillos son los que tenemos que quitar, tenemos que aflojar, no quitarlos y no aflojarlos, para liberar esa parte y podamos tener una buena maniobrabilidad para poder mover lo que es el gancho. ¿Qué vamos a hacer? Con la mano izquierda vamos a coger esa parte para sostenerla, y con la mano derecha vamos a coger la leva que nos va a permitir mover en sí todo el mecanismo, para mover el sincronismo y hacer un buen sincronismo, para acercar el looper y para que la aguja caiga en el lomo del looper y no esté tan pegado del ojito del looper. Nos va a mover lo que es esa leva, pero no va a mover la parte de encima. Entonces eso es lo que nos va a permitir realizar esa parte. Nos va a permitir mover lo que es la leva con el looper y acercar. Nos va a permitir acercar lo que es el looper y que las agujas caigan donde debe caer, que es más atrásito del ojo del looper. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahí vemos que se está moviendo la leva, pero no se está moviendo las agujas. Eso es porque estamos moviendo lo que es el sincronismo. Las agujas no se mueven, pero el looper sí se mueve, que es el sincronismo que estamos moviendo por haber aflojado la parte de encima. Entonces vamos a hacer que las agujas caigan en el lomito. Vamos a empezar. Ahí vemos que está entrando. Está ahí, vamos a dejarla ahí, vamos más arribita, ahí, vamos a mirar ahí, y cae, pero está muy adelantado, entonces no nos sirve este sincronismo. Vamos a moverla otra vez, vamos a moverla porque nos está cayendo muy adelantado. Vamos a mover esta parte, ahí más o menos debe caer, pero vamos a mirar cómo está entrando lo que es el looper, a ver si nos quedó bien sincronizado. Ahí está entrando perfectamente. Vamos entonces a verificar que nos está entrando bien, y no nos está entrando bien porque la movimos entonces bastante. Entonces tenemos es que sincronizarla de otra manera, seguir moviendo esa parte hasta que nos quede bien. Ahí vemos que sí nos está entrando bien por la parte de atrás,
para que nos quede bien sincronizada la parte de atrás, pero en la parte de adelante no nos está sincronizando bien. Vamos a sincronizarla para la parte de adelante, pero en la parte de atrás nos sale muy mala. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer algo muy totalmente diferente. Tenemos es que mover ya, aflojar la leva donde va montado el looper, para poder acercarlo más a la aguja y nos pueda dar una buena sincronización. En la parte de atrás queda perfecto, pero cuando entran las agujas no nos da. Tenemos que aflojar este tornillo que vemos acá, con la llave hexágona, para poder adelantar el looper y que nos quede bien, nos quede más acercado, más adelantado. Y cuando nos quede más adelantado, ahí sí empezamos a hacer el sincronismo. Entonces aquí está muy atrasado. Vamos a acercarlo, a acercar. Voy a adelantar el looper para que me entre donde me tiene que entrar. Ahí más o menos. Y en la parte de atrás también nos entra perfecto. Ahí, ese es el sincronismo que debe quedar más o menos la máquina. Si a ustedes no les queda sincronismo, tienen que seguir moviendo la parte de encima. Si vemos que está muy adelantado, muy atrasado, movemos la leva donde está puesto el looper, para que nos quede el sincronismo perfecto. Ahí vemos que está entrando bien y está saliendo bien. Ese sincronismo se llama el 1-1, por donde entra, sale. Vemos que entra bien y sale bien. Ahí vemos que entra bien, como para que coja bien la lazada. Y en la parte de atrás está entrando perfectamente por donde debe entrar, más atrás del ojito del looper, para poder que nos quede buen sincronismo. Ahí vemos que está entrando bien y está saliendo bien. Listo, como vemos que ya está bien organizado y que nos queda bien, vamos a apretar la leva donde va el looper. Vamos a apretarla bien para que nos quede apretadito, exactamente. Y ahí la ensayamos. Entonces está entrando bien y está saliendo bien. Y en la parte de atrás vamos a mirar. Ahí sí nos sale bien. Ahora vamos a cuadrar lo que es el guardagujas, para tener una buena sincronización también con las agujas y nos pueda hacer un buen bucle o una buena burbuja en la parte de atrás del hilo, para que pueda cuando pase el looper agarrar perfectamente las agujas. Entonces vamos a aflojar lo que es el guardagujas, que es en esta parte. Mira, aquí vemos el tornillo del guardagujas. Lo aflojamos y nos va a quedar ya maniobrable lo que es el guardagujas. Lo podemos correr hacia atrás o hacia adelante. ¿Cuál es el funcionamiento del guardagujas? En que cuando las agujas vayan subiendo, la aguja quede asentada en la parte de atrás del guardagujas, que no se la lleve y que no la flexe, debe quedar asentadita, que cuando suba medio vea que medio la toque, pero que no permita que se la lleve. Aquí aflojamos lo que es el hexagonal del guardagujas para poder organizar el guardagujas, correrlo hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de que cuando suban las agujas y cuando queden un poquitico ya para esconderse las agujas de la parte de encima, ni las flexe ni se las lleve, que quede ahí medio las toque, para poder con esto evitar lo que es el quiebre de las agujas. Entonces aquí vamos mirando. Ahí vamos, ahí donde está la aguja es donde debemos mirar que no las flexe ni tampoco se las lleve. Vamos a acercarlo un poquito. Ustedes hacen un pequeño toque hacia el lado donde está el guardagujas, de tal manera que no quede ninguna luz, que no se flexe ni un poquitico. Cuando veamos que ya esté bien, entonces ahí vamos a traerlo hacia atrás para que porque ahí la estaba flexando. Ahí vamos a mirar otra vez. Vamos a acercarla más porque nos quedaron siempre atrasito. El guarda agujas debe quedar paralelo a las dos agujas, que cuando vaya subiendo no
no flexe absolutamente nada hacia atrás. Ahí no está flexando y aquí tampoco. O sea que cuando suban las agujas no flexen, con el guardagujas, que no las flexen para nada. Vamos subiendo. Ustedes le hacen un empujoncito hacia el lado donde está el guardagujas y vea y que tenemos que hacer que las agujas no se muevan hacia atrás. Que cuando vayan subiendo la primera aguja no se flexe, la segunda tampoco se flexe. Y si tienen una tercera aguja, que tampoco se flexe. Ese es como el guardagujas como debe quedar. Así mismo debe quedar el guardagujas, bien sincronizado. Empezamos a apretar para que nos quede bien organizado. Bien organizadito. ¿Qué vamos a cuadrar en este momento? Vamos a cuadrar lo que es la altura de barras. La altura de barras es importante porque también nos va a permitir que cuando las agujas suban nos haga un buen sincronismo, nos haga un buen bucle en la parte de atrás, nos haga una buena bomba para que cuando el looper pase se pueda coger la lazada. Ahí vemos que tiene 9 milímetros. Para esta máquina es muy recomendable lo que es esta altura de barras, 9 milímetros. Para otras máquinas, bueno, podemos ver que la primera aguja se está llevando la aguja. Pasan por las mosquitas, pero se está llevando la aguja. Vamos a alejarla porque si la dejamos así puede dañar la punta del looper. Entonces vamos a alejarla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a alejar la leva de las agujas, el looper de las agujas con el destornillador de hexágona. Aflojamos acá, aflojamos un poquito. Después con el destornillador de pala vamos a darle un poquitico vueltecita acá para que se aleje. Un poquitico ahí. Apretamos otra vez con la llave hexágona y vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a mirar. Bueno, entonces aquí podemos ver que ya está corregido pues la leva. Aquí ya está alejada de la aguja, el looper ya está alejado de la aguja y vemos que pasa libremente sin necesidad de llevarse la aguja. Así es que debe quedar la sincronización de la máquina recubridora para evitar las bastas y evitar que se dañe el looper del arco. Bueno, entonces lo que vamos a seguir a continuación, vamos a organizar lo que es el guardalazada. Este guardalazada lo que hace es, como su nombre lo dice, guardar lo que es la lazada. La lazada significa los hilos de las agujas cuando tiene su trayectoria de abajo hacia arriba. En esa trayectoria es donde el looper pasa por la lazada, por dicho, por el bucle o por la bomba que hace lo que son las agujas al subir, y ahí es donde se organiza lo que es la puntada de la recubridora. Entonces tenemos que dejarlo bien pegadito a las agujas sin que se las lleve, pero tampoco tan alejadas para que nos pueda guardar el hilo antes de que el looper pase por las agujas. Entonces, como vemos, ahí están. Ahí le vamos a dejar para poder que nos haga una buena puntada en la máquina cuando hagamos lo que es la costura. Como pueden ver, ahí las agujas están pasando, pero muy cerquitica de este guardalazada. Debe quedar bien cerquitica a las agujas para que nos haga una buena lazada, una buena retención de lo que es el hilo, de los hilos de las agujas. Como vemos entonces acá, debe quedar entonces paralelamente al guardagujas, debe quedar organizadito bien en el ojito de las agujas cuando esté en su punto muerto inferior, cuando las agujas bajen totalmente. Ahí vemos que la máquina nos quedó bien sincronizada. La primera aguja pasa mucho más atrás de lo que es el ojito del looper. Entonces vamos a tapar lo que es la máquina. Vamos a verificar que los tornillos queden bien apretados para que no tengamos ningún problema. Bueno, tenemos la tapa ya bien cerradita. Todo está bien organizado en este lado. Vamos a colocar lo que los dientes delanteros, que fue lo que se quitaron,
para organizar lo que es la máquina. Entonces tenemos que colocar los dientes paralelo a los dientes de atrás para que nos pueda realizar un buen transporte de la tela. Entonces vamos a organizarlo, vamos a colocarle todo lo que tiene que ver la planchuela, los dientes y listo. ¿Qué vamos a organizar a continuación? La leva. La leva, la leva vamos a organizarla para que nos quede una buena puntada en la parte de abajo y no nos quede, como decir, entorchado lo que es la puntada, que muchas veces la recubridora va andando y usted ve que queda como si fuera como un tubito, como si estuviera muy apretado. Entonces es lo que tenemos que hacer cuando la aguja está arriba en su punto muerto superior. Ahí vemos que va a moverla un poquito y la aguja no se mueve totalmente, no se mueve para nada. Si ve, le estoy haciendo un pequeño movimiento cuando esté arriba y la aguja no se debe mover. Ahí en esa parte es donde debe quedar las agujas para poder organizar la leva. Para, como le digo, para poder que nos quede una buena costura. Esta leva aquí está desorganizada, está desincronizada. Tenemos que subirla un poquito para que nos toque el nylon, para que nos toque este nylon que está acá. Entonces tenemos que subirla un poquito para que nos toque el nylon, para que quede bien sincronizada y tenga una buena costura. Vamos a utilizar entonces una llave de hexágona para, eso tiene dos tornillitos hexágonos. Entonces vamos a aflojar los dos tornillos hexágonos y vamos a mover eso hacia la parte de encima. Vamos a mover en la parte de encima. Entonces, como vemos aquí, vamos a destornillar acá. Vamos a subir la leva un poquito. Vamos a subir un poquitico. Aquí vemos que vamos a subirla un poquitico. La subimos acá, está bien. La apretamos. Y vamos a verificar cómo nos quedó la leva, si ya nos quedó tocando lo que es el nylon, para poder que tenga una buena sincronización con la máquina. Vamos a mirar a ver. Vamos a mirar, estamos mirando por este lado. Entonces está en la parte superior. Ahí, como vemos, la está tocando. Tengo la cámara en este ladito para que puedan verificar que la está tocando. ¿Sí ve? Ahí en este momento está más arriba y está tocando lo que es la leva. Si vemos en este momento, es muy importante para que no nos quede la costura muy fea, para que no nos quede la costura tan fea. Bueno, entonces aquí vamos a verificar que la basta ya no nos está dando la basta. Aquí vemos la puntada, vemos la costura. Esta es una tela licra que es complicadita de organizar, pero vemos que ya la máquina quedó organizada totalmente. En este podemos pues coser, vamos a coser otro poquitico. Acá está muy bien. Esta tela siempre es complicadita de cuadrar para estas máquinas, pero aquí la máquina ya quedó bien organizada, como debe quedar. Traté de explicarle lo más exactamente posible y lo más minucioso posible.